completa. Ok. Creo que ahí estoy compartiendo. Díganme, por favor, si ven bien la pantalla. Perfecto. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora, voy a hablar de los factores que influyen en la dosis de levotiroxina en la terapia de reemplazo hormonal del hipotiroidismo primario en adultos, ¿sí? Esperen que acá me sale esto ocultar. Bueno, este es un artículo, es una revisión que se hizo en el año 2022, no es lo más actualizado, pero creo que era lo más completo que encontré que abarque esos temas, en donde analiza factores que son farmacéuticos o farmacológicos, en realidad fisiopatológicos y conductuales, esto ya lo vamos a definir enseguida, que influyen en la absorción, distribución, metabolismo y excreción de la levotiroxina, que lo reducen después a la palabra ADME, que es la abreviatura de todo esto. Como dato epidemiológico previo, nos habla de que la prevalencia de hipotiroidismo en el adulto es del 4% en los países occidentales y que, bueno, la levotiroxina es ampliamente indicada, pero a pesar de que es algo que suele ser bastante común, el 30% de los pacientes no logra una dosis estable o adecuada que llegue a tener los valores de TSH en un rango entre 0,4 y 4, que es lo que define la ATA como una buena función tiroidea, básicamente. La dosis que normalmente calculamos de levotiroxina se puede basar en diferentes fórmulas. Acá yo conocí un par, no sabía todas estas, así que ahora les comparto. La del peso corporal, esta sí era conocida, que es un cálculo de 1,5 a 1,7 microgramos kilodía. Eso en pacientes que tienen función tiroidea residual, o sea, un hipotiroidismo no tiroidectomizado, digamos, o una tiroiditis autoinmune. Y también se puede calcular a partir del índice de masa corporal, del peso corporal ideal y de la masa grasa, siendo incluso estos parámetros un poco más precisos que el del peso solamente. Entonces acá les comparto estas fórmulas que son para el cálculo de la dosis de levotiroxina según la fórmula de Divine, que es para sacar el peso ideal. Una vez que tenemos el peso ideal se calcularía a 1,6 microgramos por kilo. Y para sacar ese peso ideal, en caso de varón-mujer, cambian los valores. Para el varón son 50 kilos y para la mujer 45,5. A eso se le suma 0,9 y se lo multiplica por la altura en centímetros menos 152. Y si lo sacamos por la fórmula de Hume, que es según la masa magra, ese valor de masa magra se calcula una dosis de 2,3 microgramos por kilo de masa magra y ese cálculo se hace con esta fórmula que vemos acá abajo, que pone al varón en 0,3, bueno, este número, que es una constante por el peso del paciente en kilos, más otra constante por la altura en centímetros, menos esta constante. Y según la mujer también hace lo mismo. No sé por qué no me deja señalar con el cursor. Bueno. Entonces, a mí se me quedó en la misma diapo. No sé si al resto le pasa lo mismo. No, o sea, ¿en cuál quedaron? El anterior, digamos. No, el anterior. A mí se me quedó. Nunca se me pasó la diapo, no sé el resto. Sí, yo también estoy clavado en la primera. ¿En la primera? A ver. No sé cómo hacer, capaz si dejo de compartir. ¿Ahí se salió? Ahí tenés la pantalla. Y si no, ponele la copita de iniciar presentación abajo, a la derecha. Sí, ahí voy. Espérate que había gente para admitir. Es que estoy yo admitiendo y dando la clase al mismo tiempo. Creo que esto ha sido... Que eso es un problema, porque sí, si entran fuera de horario tenés que cerrar todo para admitir. Claro. Espera, yo voy a conectarme con la cuenta de la CENT a ver si a mí me deja admitir. Voy a hacer eso yo. Es que estoy conectada yo con la cuenta de la CEN para... Bueno. ¿Ahí ven la fórmula? Sí, ahí se ve. ¿Ahí se ve?
Ahí se ve todo, sí, ahí se ve perfecto, dale. Bien, bueno, entonces lo que estaba explicando era el cálculo de la dosis que hacemos inicialmente con el paciente según estas fórmulas que se hace para peso ideal y para masa magra, ¿sí? Bueno, entonces hablando en general de la eficacia clínica de un tratamiento, vamos a ver que depende de factores farmacológicos, fisiopatológicos y conductuales, que ahora en breve les defino a qué le llaman así ellos, y que estos factores también van a interferir con lo que sería la absorción, distribución, metabolismo y excreción, que es este ADME que les comentaba recién. Y bueno, vamos a ver cómo interactúan estas cosas. El objetivo principal de esta revisión era elaborar una lista completa de este tipo de factores y que influían tanto en absorción, distribución, metabolismo y excreción de levotiroxina y que por lo tanto pueden condicionar, digamos, la eficacia o la seguridad del producto o del medicamento. Y como objetivo secundario, que este es el que quizá me parece más interesante, es dar un apoyo práctico en la toma de decisiones a los médicos que, a pesar de dar una dosis adecuada de levotiroxina calculada, no logramos un buen resultado en el paciente. Bien, entonces acá un poco esto es un repaso fisiológico de lo que sucede cuando tomamos la pastilla. En general en Argentina solamente existen comprimidos y está la forma endovenosa, de la cual en esta revisión no se habla, pero se ve que en otros países sí hay presentaciones líquidas y soft gel que le dicen a una cápsula blanda. Entonces, bueno, se ingiere la dosis de levotiroxina. Esta a nivel del estómago necesita un bajo pH para que se pueda absorber. Hay una biodisponibilidad del medicamento entre el 65 y el 80% después de que se absorbe a nivel de yeyuno e ilion. Y bueno, la absorción sucede aproximadamente 3 horas después de la ingestión de la medicación. En sangre se une a proteínas transportadoras en el 99% del medicamento y va unido sobre todo a albúmina, transtiretina, TBG y globulina de alta densidad, la apolipoproteína, perdón. Y finalmente después se metaboliza y se excreta. El metabolismo es a través de la deiodinación, glucuronidación, sulfatación y otras vías que ya vamos a ver también, y la excreción es a través de vía urinaria mayormente, pero también se excreta por heces, y bueno, nada más. Esto es un poquito lo mismo que dijimos. La biodisponibilidad, que se une a proteínas, se metaboliza, bueno, esto no lo dije, el metabolismo es principalmente, por supuesto, en tejidos periféricos, hablamos de hígado, tiroides, hipófisis a nivel cerebral y tejidos periféricos como músculo. Y en cuanto al metabolismo de la deiodación, si se hace por la deiodinasa tipo 2, que lo hace en el anillo externo, se va a producir la T3 activa, y si esto sucede en el anillo interno y por la deiodinasa tipo 1 y 3, se produce la T3 reversa, que es inactiva. El 20% se elimina por heces, el 80% por la vía urinaria. La que va por heces participa en el circuito enterohepático, que ya vamos a ver que se puede afectar también. Y bueno, nada, la vida media en general es de 6 a 7 días, o llegando a ser hasta 8 días en pacientes con hipotiroidismo. Este es un poquito el esquema del metabolismo y excreción. Entonces tenemos la T4, que por las deiodinasas dijimos ya T3, T3 reversa, T2 y T2 reversa, que se puede eliminar por la bilis, y también participan en el circuito enterohepático para volver a activarse. Y después se puede sulfatar, se puede glucuronidar, eliminarse por orina y también metabolizarse por las diotirosinas o la diaminación oxidativa. Bueno, volviendo al estudio, al trabajo, lo que hicieron entonces en los métodos, hicieron una búsqueda en PubMed. Esto se hizo desde enero del 2000 hasta el 30 de abril del 2021. Se evaluaron los resúmenes, evaluaron cuál era relevante y ese es el que estudiaron, excluyeron casos aislados, revisiones editoriales y los clasificaron según, de manera arbitraria, a estos factores que influyen en la relación entre la dosis de levotiroxina que se indica y la eficacia clínica. Y los dividieron en 3 categorías, que son los factores farmacológicos, que hablan ahí de la pauta posológica, de la hora del día en que se da, la vía de administración y la forma farmacéutica. Los factores fisiopatológicos, como la etiología,
el tipo de hipotiroidismo, enfermedades concomitantes, entre otras cosas, y los factores conductuales, que habla de tratamientos concomitantes, del tipo de alimentación y el cumplimiento terapéutico del paciente. Esto es lo mismo, es decir, acá tenemos un cuadro en donde detalla cuáles son los factores farmacológicos, los fisiopatológicos y los conductuales o factores externos que también le llaman. En función de los resultados, de 741 publicaciones quedaron finalmente 97, y ya entrando un poco más al detalle de lo que evaluaron, tenemos los factores que intervienen. Primero, vamos a ver en la absorción de la levotiroxina, y ahí tenemos los factores farmacológicos. Bueno, esto en general sabemos que se recomienda tomar la levotiroxina en ayunas, 30 minutos antes del desayuno. Y acá, bueno, nos comparan mucho, sobre todo con la forma líquida, en varios puntos. En la forma líquida de la cápsula están asociados a niveles más altos de T4 libre y niveles más bajos de TSH, o sea que tendríamos mejores resultados, digamos. Y la forma líquida, con el desayuno inclusive, genera mayor satisfacción aparentemente en el paciente, con valores más altos de T4 libre una vez más y TSH más bajas, y menos cambios en las dosis por interacción farmacológica. Lo que pasa es que acá no tenemos formas líquidas, así que esto es un dato, si alguna vez la tenemos nos serviría. En relación al horario en el que se dio, los datos son inconsistentes. Esto significa que no lograron demostrar que haya un horario puntual en el día que sea ideal para dar la medicación. Muchos estudios encontraban que la dosis a la noche, antes de acostarse, pero sí con el estómago vacío, tenía resultados significativamente más bajos de TSH y niveles más altos de T3 libre y T4 libre que con una dosis matutina equivalente. O sea que en principio se absorbería mejor. Ahí lo que cuestionaban era el ritmo circadiano de la levotiroxina, básicamente. Y la administración de T4 sin ayuno sí se asoció claramente con TSH más altas y variables. O sea que darla con alimento por ahí llevaría a que requiera más ajuste de dosis, ¿sí? Entonces, bueno, acá concluyen en que básicamente lo más importante es que el estómago tenga alimentos o no para la absorción de la medicación. Con respecto a la frecuencia de la dosificación, eso la verdad es que para mí era un dato nuevo, no sabía que se había estudiado, y de hecho, bueno, hay pocos datos en relación a eso, pero hablan de una dosis semanal de levotiroxina, con la idea de aumentar un poquito el cumplimiento del tratamiento, y eso sí generó aumentos transitorios de T4 libre y niveles más bajos de la T3 libre, sin que se observen síntomas tirotóxicos o problemas cardíacos. Recordemos que estamos hablando de una dosis calculada semanal que va a juntar esas dosis diarias en una sola dosis. Entonces por ahí habría que tener cuidado a qué pacientes se les puede dar así. En resumen, la formulación farmacéutica de la levotiroxina y la hora del día o la frecuencia de la levotiroxina son parámetros fácilmente modificables que podemos evaluar ante un posible mal cumplimiento del tratamiento, digamos. En relación a la absorción y los factores fisiopatológicos, sabemos que los pacientes que toman levotiroxina muchas veces no son solamente hipotiroideos. Entonces acá entra un gran conjunto de enfermedades digestivas que pueden estar asociadas a una mala absorción de la levotiroxina. Entre esas aparece pacientes con reflujo gastroesofágico, intestino irritable, intolerancia a la lactosa, la cirugía o el bypass gástrico, Helicobacter pylori, enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras, ¿sí? En esos casos, depende de la causa, si es que tiene alguna causa tratable, por supuesto, hay que tratar esa causa y eso va a mejorar la absorción de la levotiroxina, y si no, en algunos casos también tendremos que ajustar la dosis de levotiroxina para normalizar los valores de TSH, ¿sí? Por ejemplo, los casos con gastritis atrófica, en donde no vamos a tener mejor producción de ácido, quizá necesita un ajuste de la dosis de levotiroxina. En el caso de la cirugía bariátrica, en realidad está bastante discutido, porque por un lado sabemos que el cálculo de la dosis de levotiroxina se ajusta por peso, y si esa persona va a disminuir su índice de masa corporal y su peso, se supone que va a reducir su dosis de levotiroxina. Pero también sabemos que depende del tipo de cirugía que tenga, puede que se genere más o menos mala absorción.
Entonces eso va a hacer que la dosis que tome no se absorba adecuadamente y quizá requiera un ajuste hacia arriba de la dosis de levotiroxina. Entonces lo que recomiendan en esos casos sería ir monitorizando los valores de TSH e individualizar ahí un poco más la dosis. Bien, y siguiendo con el factor conductual en relación a la absorción del medicamento, bueno, habla aquí de las 3 horas previas de ayuno para que se absorba mejor y evitar mala absorción, y que por supuesto va a haber medicamentos que puedan alterar esta absorción. Entre estas sustancias están los antiácidos reductores del ácido, alimentos o bebidas que puedan tener fibra, yodo, inhibidores de la bomba de protones, sucralfato, aluminio, magnesio, el calcio, que bueno, ya después lo vemos un poquito, bueno, no, acá lo dice, o el hierro, que por ahí son suplementos o medicamentos que usamos muy seguido con los pacientes. Hay que tenerlos muy en cuenta en el momento de la dosis para poder evitar que no se absorba ninguno de los dos. De hecho, aquí lo que pone es que el calcio se asocia con niveles de T4 total más bajos y niveles altos de TSH, o sea, un mal resultado en el análisis, y esto es porque la levotiroxina se puede unir al calcio y eso reducir la biodisponibilidad, o sea que interfieren mutuamente en su absorción. Y hablo una vez más de que las formas líquidas de la levotiroxina pueden ser menos susceptibles a la interferencia tanto en el suplemento de calcio como de hierro. Después vamos a ver en un cuadro que incluso sugiere la separación de hasta 8 horas de una cosa de otra para poder mejorar la absorción. La fibra dietética también se une a la levotiroxina y reduce la biodisponibilidad. Esto, bueno, también es bastante conocido. Habla también del ciprofloxacino, que puede alterar la concentración de T4. En este caso, en realidad, en general son tratamientos transitorios con este tipo de antibióticos, entonces no se hacen ajustes, pero llegado el caso que el paciente tenga que recibir el medicamento durante mucho tiempo, se tendría que tener en cuenta para ajustar la dosis de levotiroxina. Después, sobre los inhibidores de bomba de protones, habla de que aumentan TSH o aumentan la dosis de levotiroxina requerida. Habla de diferencias entre omeprazol y lansoprazol en diferentes estudios, pero no se logró una diferencia consistente entre uno y otro. Entonces, lo que sí hay una amplia evidencia es de que demuestran de que efectivamente alteran la absorción. Con respecto a la leche de soja, sí se encontró una elevación de TSH también. Y acá esto me parece un dato de color, la levotiroxina asociada al jugo de pomelo también en realidad se asoció con disminuciones estadísticamente significativas en la concentración de T4, aunque no afectó los valores de TSH. Esto lo digo porque después lo vamos a ver también, a veces que indicamos que se asocie con vitamina C o sugerimos algún cítrico con la toma de la levotiroxina para mejorar la absorción. Bueno, en el caso del jugo de pomelo no tendría buen resultado, básicamente. Bueno, y después finalmente en esta parte está este modulador de la absorción de la levotiroxina. Esto ya es a nivel molecular, es más abstracto, pero hay un polipéptido transportador de aniones orgánicos que se llama OATP2B1, que participa en la absorción de hormonas tiroideas y además T3 y T4 inducen la expresión de genes de las proteínas de este OATP2B1 y de la deiodinasa tipo 1. Entonces esto sí podría, si hay una alteración a este nivel, generar una mala absorción a nivel intestinal. Es un transportador de hormonas tiroides, básicamente, y se puede alterar. Bien, pido perdón, no se ve nada en la tablita. Yo igual ahora después comparto el artículo. Esta tablita en realidad lo que hace es resumir un poco lo que modula la absorción, es un poco lo que veníamos comentando, ¿sí? Y lo que me interesaba en realidad, más allá de esto que ya lo vimos, es qué es lo que sugiere en algunos puntos importantes. Por ejemplo, acá en la gastritis autoinmune, que a mí me interesaba porque la verdad es que se ve más seguido de lo que uno piensa o lo que yo pensaba, lo que sugieren es hacer un cribaje o un estudio de anticuerpos anticélulas parietales, pero como solución, en realidad, más allá de encontrar lo positivo y confirmar que esa es la causa de mala absorción, sí vamos a tener que aumentar la dosis de levotiroxina, ¿sí? Con respecto a la cirugía bariátrica, que también lo menciona acá, un poco lo que dijimos, monitorear los valores de TSH y en función de eso ajustar la dosis si es que hace falta.
Después vamos a ver, acá hay tirosinquinasa, alendronato, esta parte todavía no la vimos, pero también, bueno, en el caso de las inhibidoras de tirosinquinasa sí lo voy adelantando. Lo que genera es un aumento de la TSH, habla de imitanib y de sorafenib, y baja la T4 libre, y aumenta la actividad de la deiodinasa tipo 3, y lo que básicamente hay que hacer, bueno, obviamente chequear si el paciente lo está usando, y en ese caso ajustar la dosis de levotiroxina. La paso porque me parece que no podemos ver demasiado, esto es lo mismo, o sea, es la continuación de este gráfico, de esta tabla, perdón. Estoy viendo, bueno, un dato también lo vamos a ver después, pero la famotidina, que es un antiácido, en realidad no produce cambios significativos en la levotiroxina, por lo tanto me parece que es una opción válida en los pacientes que necesitan inhibir la secreción de ácido estomacal sin que interfiera necesariamente con la dosis de levotiroxina. Bien, ahí termina esa primera parte que es la absorción. Ahora vamos a ver factores que interfieren con la distribución de este medicamento, o sea, de la levotiroxina. No se encontraron factores farmacológicos que puedan interferir, sí factores fisiopatológicos. Acá se pone un poquito engorroso digamos, porque se pone muy molecular. Y lo que se pude sacar del artículo es que, bueno, a nivel in vitro, T4 y T3 son los sustratos, ya dijimos esto, de este transportador de fármacos o ATP2B1, por lo que si hay variaciones en este gen, altera la farmacodinamia o podría alterarla de las hormonas tiroides. Y dentro de los factores conductuales, acá en realidad tenemos los fármacos básicamente que modifican la cantidad de T4 unida a proteínas plasmáticas. En el caso de, por ejemplo, fenitoína, carbamazepina, furo, heparina, desplazan la T4 de las proteínas de unión, o sea que aumentan la T4 libre, indicarían un descenso de la dosis de levotiroxina o lo sugerirían. En el caso de mujeres posmenopáusicas que ya sean hipotiroides y que decidamos empezar tratamientos con estrógenos, sabemos que los estrógenos por vía oral se asocian con aumento de proteínas transportadoras, entonces eso va a aumentar TBG, por lo tanto aumenta T4 total y puede aumentar TSH y disminuye la concentración de T4 libre. Entonces en esos casos, y ver si según la dosis cómo está la paciente, se puede considerar una terapia transdérmica que, si bien puede ejercer estos efectos, serían mínimos o no tan evidentes como la versión oral. Por otro lado, también tenemos medicamentos y drogas de abuso que aumentan los niveles de TBG, esto va a bajar los niveles de T4 libre, y en este caso están los moduladores selectivos del receptor de estrógeno, el tamoxifeno, heroína, metadona, 5-fluorouracilo y mitotano. Y finalmente, los que disminuyen TBG, que son los glucocorticoides, ahí se me corta, a mí no puedo ver, perdón. Estaban los glucocorticoides, los andrógenos, que lo que van a hacer es disminuir los requerimientos de levotiroxina. Bueno, y esto era la distribución. Y hablando de la parte que interfiere con el metabolismo de la levotiroxina y la T4, tampoco se encontraron factores farmacológicos, y dentro de los fisiopatológicos está el papel de las deiodasas, que actúan tanto en el metabolismo como en la acción de las hormonas tiroideas, que son las deiodinasa tipo 1, 2 y 3. Se ha tratado de estudiar mucho qué es lo que hace que estas aumenten o disminuyan su función, pero los resultados son bastante contradictorios. En la deiodinasa tipo 1 no hubo conclusión en los efectos o cómo se regula. En la deiodinasa tipo 2 se habla de que es la que interviene sobre todo a nivel cerebral, neurocognitivo, con los niveles de T3 locales. Y se halló que en la homo y la heterocigosidad para un polimorfismo de la deiodinasa tipo 2 se relacionan con niveles bajos de T3 libre. Y también, bueno, habría efectos indirectos sobre las deiodinasas. Y acá habla de un estudio con pacientes hipotiroides con Hashimoto, en donde Papanas y colaboradores descubrieron que el nivel sérico de interleuquina 6 correlacionaba significativamente con la dosis de levotiroxina por kilo y con el factor de necrosis tumoral alfa, y significativa y negativamente con los niveles de T3 total y las relaciones de T3 y T4, lo que sugiere entonces que la interleuquina 6 inhibe la deiodación de T3 y T3 reversa.
Y después, bueno, acá los transportadores de monocarboxilato, el MST10 y el MST8, también esto es muy a nivel molecular y abstracto para la práctica diaria, pero bueno, es un dato importante. En el MST10, los pacientes homocigotos o heterocigotos para un polimorfismo en el gen SLC16A10 tenían niveles de T3 libres significativamente más bajos que otros individuos. Y en relación a un polimorfismo del gen también SLC16A2, que codifica para el MST8, que es un transportador sobre todo de T3 y T4, se asoció inversamente con los niveles de T4 libre en varones y no en mujeres, y también otro polimorfismo de MST8 se asoció también con aumento de T3 libre en varones, pero no en mujeres. Bueno, y acá un dato importante para tener en cuenta: la mutación inactivante de este gen SLC16A2 produce este síndrome ligado al X, que es el síndrome de Allan-Hendon-Dudley, que tiene, es una mezcla, digamos, que tiene deficiencia de hormona tiroidea a nivel cerebral, pero exceso de hormona tiroidea en tejidos periféricos. Es un cuadro complejo y muy raro, por supuesto. Después, hablando de la parte de enfermedades cardiovasculares e insuficiencia cardíaca, eso se encontró que eso está asociado a niveles altos de estrés oxidativo y también de la selenoproteína glutatión peroxidasa, que a su vez está vinculada con el déficit de selenio. Acá esto lo pongo más que nada por el tema del selenio, que también está un poco en boga. En teoría, en estos casos se compite por el selenio, o sea, la enzima y la deiodinasa, y la glutatión peroxidasa, ambas compiten por el selenio, y básicamente baja la actividad de ambas, de la deiodinasa, que es la que nos interesa. Pero un estudio en estos casos, ya lo vemos en la otra diapo, informó que los niveles séricos tanto de selenio como de T3 libre no llegaron a correlacionarse, incluso cuando el déficit de selenio fue alto. O sea, no encontraron relación entre los valores de T3, básicamente, y de selenio, a pesar de que el selenio estaba bajo, y la función de esta deiodinasa. Bueno, después tenemos esto, que otro estudio encontró la dosis de levotiroxina no difirió significativamente al comparar pacientes con o sin insuficiencia cardíaca. Ambas situaciones, o sea, el cuadro de la insuficiencia cardíaca presente o no cambió esta situación. Y finalmente, hablando de estrés oxidativo también, los niveles de malonaldehído, que sería un marcador de estrés oxidativo, disminuyó con el tratamiento de la levotiroxina. Entonces, bueno, lo sugieren en una tabla que vamos a ver después, pero también nos dicen que la suplementación con selenio no tuvo un efecto adicional sobre esta situación. O sea que ahí tampoco actuó el selenio de manera diferencial. Y en relación a los factores conductuales, tenemos que los inhibidores de la tirosinquinasa pueden actuar sobre la deiodinasa tipo 3, esto ya lo habíamos visto en la tabla anterior. Hemos dicho que tanto sorafenib como imatinib pueden generar alteraciones aquí y generar descensos en los niveles de T4 y de T3 libre, ¿sí? Bueno, en la proporción de T3, T4 y T3 y T3 reversa. Esto se debe a un aumento de la deiodinasa tipo 3 que está inducido por sorafenib en este caso. Y por otro lado se observa un aumento de la actividad de la deiodinasa tipo 3 en el hipotiroidismo por consumo, que son patologías asociadas a tumores en este caso. Y bueno, acá cita el hemangioma hepático, glioma, neuroblastoma, cáncer de colon, etc. También en esta situación estaría, o sea, aumento de la actividad de la deiodinasa tipo 3, el hipotiroidismo gestacional y otros tratamientos con estrógenos, por ejemplo. Y finalmente, la disfunción tiroidea también sería un efecto adverso bien conocido en los inhibidores de la tirosinquinasa, que puede aumentar los requerimientos de levotiroxina, esto ya lo habíamos aclarado, y los tratamientos con fenobarbital, fenitoína, carbamazepina y rifampicina pueden aumentar el metabolismo y la eliminación de la levotiroxina por aumento de la glucuronidación. Todo eso fue la parte del metabolismo. Acá en la parte de excreción también repite un poco lo mismo. En la parte farmacológica no se hallaron interferencias. En la parte fisiopatológica habla del síndrome nefrótico. Sabemos que se puede producir una proteinuria importante en el síndrome nefrótico, obvio, y con eso se pueden ir proteínas transportadoras
solas o unidas a T4, entonces eso va a aumentar los requerimientos de la levotiroxina. Y en los factores conductuales habla sobre todo de los secuestradores de ácidos biliares, como la colestiramina, el colestipol, etcétera, que pueden disminuir la concentración de T4 por un aumento del reciclaje enterohepático. Además, la colestiramina forma un complejo con la T4 que también va a aumentar su excreción en heces. Y también disminuye la T4 en un 95% y en un 40% la administración del colesevelam y del lantano, respectivamente. Bueno, finalmente, otra vez, el fenobarbital, la fenitoína, carbamazepina y rifampicina aumentan los niveles de la enzima responsable de la glucuronidación de la levotiroxina y por lo tanto aumentan su excreción. Aumentan el metabolismo y la excreción. En esta tabla tampoco se ve nada, otra vez perdón. Bueno, un poco habla de lo mismo, estoy viéndola aquí para poder decirles las partes que me resultaron interesantes para que puedan ver. Habla del déficit de selenio, que produciría una disminución de la T3 libre, un aumento de la glutatión peroxidasa, que compite con la deiodinasa por el selenio. Pero bueno, acá la solución es buscar estrés oxidativo, que sería a través del marcador de la malonaldehído. Esto creo que es bastante complicado de hacernos en la práctica diaria, por lo menos. Lo demás ya un poco lo dijimos, ¿no? Creo que no vale la pena que lo mencione ahí nada más. Y bueno, finalmente, antes de pasar al tema de la discusión, habla también de los factores que no parecen empeorar la absorción, distribución, metabolismo y excreción de la levotiroxina. A mí me pareció curioso la metformina, que tiene un efecto reductor de TSH en pacientes con SOP, tratado o no con levotiroxina, o sea, esto no tiene relación con el medicamento, y también reduce el TSH en pacientes con diabetes mellitus. En este caso sí, tratados con levotiroxina. Y acá las isoflavonas de soja, la famotidina, ezetimibe, warfarina, curcumina y el alendronate simvastatina no tendrían efectos sobre ninguna fase de la levotiroxina, o sea, de la toma del medicamento. La suplementación con zinc, solo combinado con selenio, sí produjo un aumento significativo de T3 libre, pero no se sabe muy bien cómo interactúa. La interacción entre el zinc y las hormonas tiroides sería compleja y todavía no se sabe bien a dónde es que interactúa. Y algunas sustancias que pueden mejorar la absorción de la levotiroxina es lo que ya habíamos dicho al principio, la vitamina C. Con 1 gramo de vitamina C podemos mejorar hasta un 70% la administración de la levotiroxina. Este efecto fue confirmado en varios estudios y lo que sugieren es que la vitamina C podría aumentar la solubilidad en el estómago de la levotiroxina y entonces se considera que es el único nutriente asociado positivamente con la absorción de levotiroxina y por lo tanto puede proponerse como coadyuvante en patologías gastrointestinales o de mala absorción. En este caso, bueno, estos son los que, este último cuadro habla de esto último que estuvimos hablando. Los factores que modulan la efectividad de la levotiroxina, ya sea que aumenten o bajen. Habla, bueno, algo que no habíamos mencionado, el trasplante de riñón. En este caso me parece interesante porque los pacientes trasplantados disminuyen drásticamente la dosis de levotiroxina que requieren, pero si el paciente entra en diálisis, vuelve a aumentar la dosis de levotiroxina. Entonces hay que ver, digamos, controlarlos de cerca para ver qué necesitan. Bueno, acá dentro de la discusión lo que plantea es que ante el paciente que tenga una TSH anormalmente alta, que toma la dosis recomendada y calculada de levotiroxina, considerar lo siguiente. Y da este diagrama, este esquema, en donde tenemos que pensar. Si la T4 libre está alta, hay que descartar que el paciente no haya iniciado hace poco, hace una semana aproximadamente, un tratamiento con levotiroxina, porque eso puede ser que todavía no haya generado el efecto de descenso sobre TSH, pero que sí figure la T4 libre alta. Descartado eso, o mejor dicho, si sospechamos eso, deberíamos repetir el análisis en 4 a 6 semanas para confirmar el valor. Y si no, lo que sugieren es que tenemos que pensar en una tirotoxicosis,
por una secreción inadecuada de TSH, ya sea por un síndrome de resistencia a la hormona tiroidea o un tumor hipofisario productor de TSH. Y en el caso de que tengamos TSH alta con T4 libre normal o baja, bueno, en el caso de T4 libre normal, evaluar insuficiencia suprarrenal aguda, anticuerpos anti-TSH de tipo heterófilos, y en el caso de una T4 libre baja y TSH alta, pues obviamente lo primero que vamos a revisar es que no tengamos mal calculada la dosis, que no esté bien almacenado el medicamento o que el paciente no sea muy adherente al tratamiento. Y ahí entramos un poco en todo esto que ya hemos revisado, así que lo voy a pasar un poquito más rápido porque veo que la hora se está pasando. Revisemos la historia clínica del paciente, sus antecedentes personales, antecedentes quirúrgicos, embarazo o no, tratamientos concomitantes, la forma en la que toma la medicación. En función de eso podemos llegar a sospechar síndromes, por ejemplo, de mala absorción, entonces ahí pediríamos anticuerpos si es que cabe la parte digestiva, o directamente lo podemos derivar al gastroenterólogo, no solamente enfermedades autoinmunes o que podamos sospechar ante serologías porque por ejemplo si tiene Helicobacter pylori y demás, habrá que hacer endoscopías, si tiene enfermedad parasitaria, bueno, todo esto lo tiene que evaluar el gastroenterólogo en el caso de que sospechemos mala absorción básicamente. Y si no, podemos llegar a hacer test de absorción de la levotiroxina, que si sale anormal este test, que ahora lo explico, por supuesto hablamos de mala absorción y volvemos al gastro, y si absorbe bien, podemos sospechar que hay un aumento del clearance de la levotiroxina y en ese caso pensar en patologías de consumo como el embarazo, estrógenos, consumo de tirosina quinasa o inhibidores, mejor dicho, que nos lo va a decir en la historia, sospechar la presencia de tumores hepáticos, tumores gastrointestinales, cáncer de colon, o si el paciente está tomando algún secuestrante, algún digestivo, digamos, también nos lo va a decir en su historia, ¿no? O también puede ser la posibilidad de que tenga una actividad enzimática aumentada en el caso de que esté consumiendo alguno de estos medicamentos, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, etc. O los disruptores endocrinos que no los mencionamos hasta aquí, ahora los menciono enseguida, que también pueden interferir con el metabolismo de las hormonas tiroides, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que ya dijimos. Si tenemos la T4 libre alta, si tenemos la T4 libre normal, error en la dosis, etcétera, mala absorción, pseudo mala absorción. En el caso de que, bueno, acá sigue con el cribado de anticuerpos, si sospechamos anticélulas parietal o anticuerpos intestinales contra endomicio, o antitransglutaminasa, si sospechamos de enfermedad celíaca, bueno, etcétera. Todo esto ya lo dijimos. Bien. Y acá, esto es lo que quería comentarles, la prueba de la levotiroxina. Esto se hace bajo supervisión médica, o sea, deberemos tenerlo internado idealmente. Ayuno de 8 horas al menos, se toma una dosis que es de 1000 microgramos de levotiroxina y se mide la T4 a la 1, 2, 3, 4, 5 y 6 horas después de haberla tomado. Lo que se espera es que se absorba entre un 60 y un 65% de la dosis a las 3 horas. Por supuesto, con esta dosis de levotiroxina tiene sus contraindicaciones, no las mencionaba todas, pero principalmente cardiopatía isquémica o enfermo cardíaco, cardiópata, yo diría que seguramente está contraindicado. Y si de esta prueba logramos un resultado positivo, es decir, que la absorción es adecuada, entonces tenemos que volver a pensar en la dosis, en el almacenamiento o en el incumplimiento terapéutico. Y otras causas que pueden llegar a dar un resultado normal en la prueba de absorción es que esté aumentado el clearance, que es esta lista que ya habíamos visto recién, aumento de la actividad de la dienasa tipo 3, efecto de medicamentos o disruptores endocrinos, que de esto lo que dice, bueno, el bifenol A y otros bifenoles son similares a T3 y T4, intervienen en varios puntos, antagonizan los receptores nucleares, interfieren con la actividad transcripcional, o parecen influir directamente en la expresión génica en la tiroides e hipófisis, entonces tenemos que tenerlos en cuenta.
Un aumento normalmente lento o bajo en los niveles de T4 nos hablaría de mala absorción, entonces ahí tendríamos que ver a un gastroenterólogo para que vea qué está pasando con nuestro paciente, ¿sí? Y finalmente, si todo eso se ha descartado, podemos hablar de pseudo mala absorción, que lo más probable es que sea por razones psicológicas. En ese caso, lo que sugieren es hablar con el paciente, explicar nuevamente el tratamiento, enfatizar en los beneficios de cumplir con el tratamiento, y si incluso ese enfoque no resulta útil, hay opciones en donde se puede cambiar la forma farmacéutica. Por ejemplo, acá en Argentina sería la administración endovenosa o parenteral, y pensar en una dosis de ingesta semanal de la levotiroxina, siempre supervisada con el médico, bueno, o esta infusión parenteral que es la que ya les comenté antes. Creo que ahí termina. Bien, ahí terminó la clase, ya dejo de compartir.